y Carla, por supuesto, si quieres abrir tu micrófono también. Era una pregunta, Freddy y Fernando. La relación entre infodemia, negación a cubrir las medidas y la violencia es un cóctel bastante delicado que está afectando a niños, niñas y adolescentes. Adelante, Freddy. Empieza a hacer eso. Muy bien. Ok. Pues mientras Freddy resuelve un poco problemas técnicos con micrófono, a lo mejor de manera un poco pedagógica, es importante recordar que en términos psicológicos, por nuevamente hacerlo como muy sencillo, por lo menos implican dos tipos de respuestas ante el estrés las que tenemos. Una respuesta fisiológica que nos prepara en términos físicos para responder ante esta amenaza o ante esta adversidad, y una respuesta también psicológica que va desde lo emocional, que en gran medida es cómo interpretamos esas respuestas fisiológicas, lo cognitivo, que obviamente tiene que ver con funciones cerebrales incluso superiores de planeación, ejecución, análisis, síntesis, etcétera, y que se demuestra después también en términos conductuales y de las relaciones que establecemos de forma interpersonal. Entonces, cuando hay una situación que nos amenaza, en términos generales, pues nuestro cerebro tiene la básica y importantísima función de hacernos sobrevivir. Y en esta idea de supervivencia va a buscar lo que esté a su alcance para sobrevivir. Y generalmente lo que está a su alcance es aquello que ha practicado mucho a lo largo del tiempo. Como estas respuestas típicas o estereotípicas, en algunos momentos se les llama patrones incluso o formas de respuesta. Cuando llega información nueva o adicional, lo primero que pasa en términos psicológicos es que se hace de manera inconsciente muchas veces un análisis de esta información para ver qué tan certera o no es, pero certera no en términos de la información en sí misma, sino de los referentes previos que yo ya tengo. Si esta información nueva que llega va en contraste con aquello que yo sé, que yo pienso y que yo interpreto del mundo, se da un fenómeno que se le conoce como disonancia cognitiva, que es este momento, este espacio en el cual aquello que estoy viendo, como no está en consonancia con aquello que yo pensaba, hay un malestar emocional y hay un malestar físico, y dependiendo de mi rigidez o flexibilidad intelectual, voy a poder permitirme acercarme a esta información de manera curiosa y a empezar a ver qué de esta me es útil o cuál no, cuál de esta es científica o no, cuál de esta es lógica o no, coherente o no, y entonces poder aprender o desarrollar nuevas cosas. Sin embargo, si mis estructuras de pensamiento son muy rígidas, y esta rigidez puede ser incluso por el miedo o el terror que tengo a aceptar esta información nueva, voy a empezar a tratar de desecharla y a buscar distintos elementos, tanto en esa información que está como nueva, como en la que yo ya tengo, para decir, hey, eso no es cierto, no estoy en tanto peligro, no pasa nada, mira, esto es un complot, o esto es una forma de ataque de no sé quién, o son distintas formas, porque en mi rigidez estoy tratando de salvaguardar incluso mi interpretación del mundo. Esta infodemia además en ocasiones se convierte en una forma de fuga porque estoy buscando una respuesta distinta a lo que la información me está diciendo. Es decir, si la información me dice, hey, ten cuidado porque esta enfermedad puede ser mortal ante tales y tales características y con tales y tales riesgos, y yo no quiero pensar que eso es cierto porque yo tengo esos factores de riesgo, entonces voy a empezar a buscar otro tipo de información por donde sea para decir, no, no es cierto, yo no me voy a morir. Yo puedo seguir viviendo de aquí a la eternidad, y mira, aquí hay una lectura que dice el chamán no sé cuál, que dice que si sonrío mucho y bailo no sé cuántas veces, voy a elevar la energía y entonces ya voy a estar bien, así es que no necesito cambiar mi vida. Entonces, a final de cuentas, son mecanismos de protección que se convierten en mecanismos maladaptativos, porque estaba tratando de adaptarme a una situación para la supervivencia, pero lo hago de una manera que en lugar de generar algún tipo de aprendizaje o resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar una adversidad y crecerme ante ella, entonces en lugar de generar resiliencia, se genera una conducta maladaptativa, pone en mayor riesgo a mí o a las personas con las que estoy. Gracias, Fernando. Sí, Freddy, no sé si quieres complementar, y Carla, si pudiéramos escuchar también tus reflexiones de, digamos, una persona joven, cómo está viviendo el impacto de la pandemia
esta cantidad importante de información, el confinamiento. Freddy, no sé si quisieras complementar algo de Fernando o pasamos con Carla. Bueno, creo que lo ha planteado perfectamente Fernando. En términos generales, así es como se vive. Y sí, yo estoy de acuerdo. Me gustaría mucho poder escuchar a Carla desde una perspectiva mucho más joven, ya que aquí los tres panelistas participantes estamos ya un poquito avanzados en años. Entonces, que nos comente Carla si también están viendo desde esta perspectiva o si hay algo distinto que no hayamos comentado. Gracias, Freddy, por recordarnos que nacimos el siglo pasado. Entonces, te toca, Carla, nacida en este milenio, ¿cómo ves el tema? Y en términos psicológicos y emocionales, ¿qué es lo que te cuentan tus amigos y amigas? Te escuchamos. Sí, gracias. Yo creo que he estado tratando de mantenerme informada y todo esto, pero realmente sí es una realidad en donde me meto a redes sociales y encuentro información y después me aparece lo contrario. Entonces sí es como de qué está pasando, después el gobierno dice una cosa, después presentan otra, entonces sí llega el momento en donde entré en caos con toda mi familia porque también es un tema que se habla siempre acá. Entonces sí es como un shock en donde todos estamos como de qué es verdad, qué no es verdad. Y como dicen ustedes, si llega el momento en donde recurres a cualquier fuente para buscar una respuesta y que te beneficie o que puedas hacer, ¿no? Es muy fácil sonreír y decir, con esto ya voy a estar bien, ¿no? Entonces te lo vas mentalizando y es algo que tú dices que porque lo leíste en tal fuente o así, pues ya te lo vas creyendo, ¿no? Y pues es más fácil que estarte informando más y todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que con mis amigos he estado hablando mucho, la verdad, por eso también de las clases en línea y todo esto, pero sí es una realidad en donde muchos de mis amigos se han acercado conmigo y me han dicho que la verdad es que sí están teniendo como ciertos ataques en donde pues ya no saben ni qué hacer, si recurrir con sus papás o donde están escuchando la información de que pues el dinero ya no basta, ¿no? Y que pues esto se tiende a prolongar, entonces pues sí es como una situación difícil y más cuando tienes la necesidad de salir y ves la realidad, ¿no? Porque tú piensas que nadie está saliendo y de la nada ves a los niños que siguen trabajando mientras deberían de estar en casa, ¿no? Protegiéndose. O la otra vez tuve que ir al supermercado y vi a unos niños afuera del súper en donde sus papás los habían dejado porque ya no se les permite el acceso a estos. Entonces sí es como muy difícil la mentalidad que están teniendo los adultos o algunos de ellos al decidir entrar y dejar a los niños expuestos como ese tipo de situaciones. Gracias, Carla. Súper importante eso que nos estás contando, cómo niños, niñas y adolescentes están siendo pues maltratados de muchas formas, quizás no con mala intención, pero en la práctica sí tiene impacto. Fernando, tú también tenías unos materiales, un testimonio de una chica joven. No sé en qué momento, ustedes nos dicen en qué momento lo colocamos, pero creo que estamos escuchando muy poco a niños, niñas y adolescentes en lo que están viviendo y mucho menos de cómo podríamos juntos y juntas en el contexto familiar, en esta diversidad de familias que tenemos en América Latina, cómo podríamos afrontarlo. No sé, Fernando, Freddy, si quisieran complementar y después de sus comentarios breves vamos a leer las preguntas y respuestas para ir avanzando con el diálogo con nuestros participantes. Yo solamente quiero puntualizar como tres cosas que de manera constante he encontrado en niños, niñas y personas jóvenes con las que he estado trabajando, que son preocupaciones que están latentes, como por abajito de la sábana, pero a las personas adultas nos da miedo descubrirlas, ¿no? Porque muchas veces no sabríamos cómo dar respuesta y muchas veces no sabemos también cómo acompañar a la intensidad emocional que acompaña esas dudas. Y las resumo en estas tres. Una, no quiero generar preocupaciones. Y entonces trato de, en muchas ocasiones, quedarme calladito, no me quejo, no hago preguntas, mejor me distraigo, mejor hasta en algunos casos muy extremos, como poco, dejo de comer, me hago a un lado, no estorbo, porque no quiero generar más preocupaciones porque estoy viendo a papá, a mamá o a mis cuidadores o cuidadoras abrumados,
Hola, Fer, te perdimos, te quedaste congelado. Freddy, no sé si quieras complementar en lo que retomamos contacto con Fernando. Sí, claro que sí. Bueno, bueno, el plantear ahorita, el tomar en cuenta las preocupaciones, habla de una necesidad de expresión y que en muchas ocasiones niñas, niños y adolescentes, como mencionábamos ya en reiteradas ocasiones, no están siendo escuchados. Y justamente, adelantándome un poquito a las preguntas que empiezan a aparecer por ahí, muchas ocasiones el escuchar a niñas, niños, adolescentes les facilita un canal de expresión y un canal de descarga en este manejo del estrés, en lo que en algún momento podemos considerar como el manejo oportuno y adecuado de el estrés. Como mencionaba Fernando, es un mecanismo que nos ayuda o que nos prepara para la acción, ya sea de huida o de enfrentar una circunstancia, pero cuando no hay una resonancia, es decir, cuando no hay un diálogo o una comunicación, es cuando de pronto se pierde este sentido. Acumulo demasiado estrés, no lo puedo canalizar porque siento que puedo ser una carga para los padres, porque los padres pueden estar enviando, padres y madres pueden estar enviándole el mensaje no intencional, pero a final de cuentas que así llega, que así se entiende, como que sus problemas, me refiero a problemas de niñas, niños y adolescentes, sean de menor importancia, de menor relevancia o simplemente carezcan de esa importancia o esa relevancia. Y entonces, ¿cómo se hace ese mensaje? Pues diciéndole, no preguntes, tú no sabes, espérate un poco, después te explico, no vas a entender, en fin, estas circunstancias hacen llegar el mensaje claro. Lo que yo pienso y lo que yo siento no importa y por lo tanto mejor no lo menciono. Además de que puede existir también mensajes reiterados de esto no se puede hacer, esto no se debe hacer, no tenemos dinero, no tenemos un futuro estable previsible, en fin. Entonces eso va a ayudar a que se vayan retirando, se vayan aislando un poco de las circunstancias que están viviendo y que solamente caigan en el punto de la represión. Y yo aquí pongo una diferencia entre represión, me refiero a cuestiones de expresión emocional, represión y contención. Contención es cuando damos el tiempo, el espacio adecuado y la escucha correcta de las emociones. Muchas ocasiones, por ejemplo, estamos en casa y estamos atendiendo otras circunstancias, no podemos escuchar a nuestra hija o a nuestro hijo y le preguntamos qué es lo que sucede. ¿Quieres platicar de esto? Dame un minuto o dame una hora y entonces puedo escucharte. Eso es contener, es decirle, el mensaje claro es, me interesa y quiero ponerte la atención suficiente. Pero si después de ese minuto que pedí o esa hora que pedí no presto atención, no escucho, sigo negando, sigo aplazando la escucha, estoy pasando de la contención a la represión, que es ya no dar ese espacio, ya no dar ese medio o ese canal para que se comunique, sino simplemente decir que eso no importa y que tiene que ser callado, que tiene que ser negado. Y entonces esta represión incrementa los niveles de tensión, incrementa los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo parece ser que es malo, pero tan malo que ni siquiera los adultos quieren o pueden o deben escucharlo. Entonces, mejor trato de deshacerme de ello, canalizándolo de manera inconsciente hacia otras perspectivas de comportamiento, por ejemplo, de lo cual vamos a hablar en un momento más también en cuanto a cómo se puede manejar esta circunstancia, cómo se puede facilitar la expresión para evitar las primeras respuestas, ¿no? Las respuestas negativas, no quiero decir malas, sino negativas en cuanto a esta situación de estrés. Eso es, gracias Freddy. Vamos entrando ya como a cosas muy concretas y me permitiría leer, agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan tanto en Facebook como en esta plataforma Zoom. Recuerden que tienen en la parte inferior una sección de preguntas y respuestas. También en el chat podemos recibir sus comentarios y mis colegas estarán copiando y pegando las preguntas que hay en Facebook. Voy a permitirme leer algunas de ellas. Carlos Giovanni. Hola, buenos días, saludos de Colombia, Fundación Renacer.
quienes pregunta, perdón, ellos hacen referencia a que trabajan con explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Gracias, Carlos. Eduardo Santamaría pregunta desde Panamá, ¿qué estrategias emplear para conversar con los niños y niñas con problemas emocionales al pasar esta crisis y retornar al ámbito educativo y por ende a su familia? Gracias, Eduardo. Idalia Rosas, ¿cómo ayudar con los auxilios psicológicos a niños y niñas autistas? Otra persona nos pregunta, ¿cómo hacemos para dar estas herramientas a los niños y niñas de forma virtual? ¿De dónde sacamos estas herramientas las organizaciones? También nos pregunta otra persona, bueno, que agradece que es importante compartir este tipo de temas, ya que por las circunstancias sabemos que muchos niños y niñas están pasando por momentos de estrés y ansiedad. Muchos no cuentan con las herramientas necesarias para realizar sus tareas en casa y poder enviar a tiempo y forma. Por otro lado, el estrés de los padres y la ansiedad generada por estas circunstancias los lleva a descargar toda su frustración en los niños, niñas y adolescentes. Y la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar la salud integral de estos niños, niñas y adolescentes en este momento? Camila, gracias Camila García. ¿Consideran prudente que con la pandemia actual los niños estén mirando noticias con sus padres y en muchos casos expuestos a grupos en redes sociales donde hay tanta información falsa? Esto porque al estar en cuarentena muchos padres dejan a los niños y niñas con la computadora o el celular. Indy Pacheco, ¿cómo se puede orientar a padres y cuidadores para dar estos primeros auxilios psicológicos? Gracias, Indy. Julia Pantoja, como servidores públicos, ¿qué mensajes son primordiales transmitir a padres y madres de familia, así como a los niños, niñas y adolescentes, relativos al cuidado de la salud mental en esta pandemia? Antonio Macías, gracias. ¿Cómo se trabaja con niños en los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué estrategias se aplican? ¿Cómo evalúan si hay algún test cuando un niño o niña o adolescente pueden ocupar o requerir acompañamiento psiquiátrico? Norma Quintana, buenos días. Dice, ¿qué pasa cuando niños, niñas y adolescentes ya no quieren saber del COVID-19? Prenden la televisión y hay tanta información con medidas de prevención, prenden la radio y encuentran lo mismo, en las redes sociales pasa lo mismo, generando hartazgo y ya no querer saber más del tema, cómo poderlo manejar. Leticia Carranza, ¿cómo podemos apoyar de manera eficiente a un joven que acaba de fallecer su mamá, que está en confinamiento, es decir, a distancia? Esto sin duda es muy serio y lamentablemente hay muchísimos casos así. Recordemos Guayaquil en Ecuador, donde muchos de estos sepelios y en el mundo está sucediendo, no pueden ser presenciales. Gracias por hacerlo presente. Alma Gabriela, muchas gracias, dice, por la iniciativa de compartir información de este tipo. Y pregunta si es posible escuchar testimonios como los de Carla. Margarita Ángeles, en el ámbito familiar con los adultos mayores, ¿cómo se podrá dar contención? Ya que algunos piensan que nosotros no queremos que salgan a la calle, es decir, que se sienten pues presionados para mantenerse en ellos y esto les genera estrés, ansiedad y enojo. Cristel Febles, ¿cuáles serían las recomendaciones cuando un niño entra en crisis? Margarita Ángeles, ¿cómo se maneja el estrés con niños, niñas y adolescentes? Lorena González, se menciona que en el estado de Hidalgo ha sido uno de los estados que menos ha reducido la movilidad, es decir, las personas no están en casa. ¿Será los mecanismos de negación o que pueda generar cierta calma, según entiendo? Lorena González, ¿se puede referir sobre la psicología? A ver, voy a ver si leo bien. ¿Qué se puede referir sobre la psicología de este estado? Griselda Ramírez, ¿cómo abordar con papá y mamá que tienen convivencias derivadas de un juicio familiar la necesidad de acudir a profesionales, incluso vía telefónica, para dar primeros auxilios psicológicos a niños, niñas y adolescentes que están desarrollando dichas convivencias por teléfono o video o incluso no las han realizado? Este es otro gran tema. Se están afectando las convivencias familiares. ¿Cómo superar la etapa de la negación? Pregunta Elvira. Lilia del Carmen, Freddy menciona 3 momentos: del antes, que no tuvimos lo suficiente asimilación; el después, que debemos estar atentos; y durante, ahora digamos que estamos durante, y pregunta qué acciones podemos tomar en la contención y comunicación.
Nos preguntan también ¿qué nos pueden sugerir a los docentes para tener evidencias del aprendizaje en casa sin que los niños, niñas y adolescentes se sientan presionados o estresados? Gracias, Antonio, por estar acá. Yesenia, ¿qué recomiendan con respecto a la exigencia de tareas y trabajos educativos desde casa? Es importante ahorita enfocarse en las tareas. Mónica Llerena, ¿qué sería un ABC de recomendaciones para responder a las reacciones emocionales de niños, niñas y adolescentes? Un ABC para las familias. Gracias, Mónica, por sugerir el ABC. Margarita Ángeles, ¿qué pasa con el tema de la reacción que viven niños y niñas frente a sus abuelos? ¿Cómo les afecta emocionalmente? Ninosca Alfaro, ¿qué estrategias se deben aplicar para escuchar a niños y niñas de manera virtual? Porque por ahora no hay otros medios. Jessica, Cristina, considero que también es importante manejar la inteligencia emocional frente a esta situación de la pandemia, ya que es un tema que se ha hablado poco, pero es muy importante, incluso para las personas adultas. ¿Cómo se pueden realizar estas estrategias de inteligencia emocional para apoyarles? Y bueno, seguiremos leyendo sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Pues, ¿les parece si empezamos a escuchar a Carla? Si algunas de estas preguntas tú quisieras comentarlas y pues particularmente nos inquieta a todas y a todos cómo las personas adultas podemos reposicionarnos frente a ustedes, Carla, y acompañarles de mejor forma. Sí, yo creo que es muy importante la presencia de los adultos ahora que estamos todos juntos en casa. Y primero es como el tratar de aceptar que si nunca estuvieron como en ese contacto directo, ya que sabemos que la mayoría de los papás salen a trabajar y los niños se encuentran solos constantemente, es como primero tomar un descanso y preguntarles, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, ¿Cómo te sientes con esto? ¿Te están saturando mucho de tareas? ¿Cómo te puedo ayudar, no? Porque creo que con esas preguntas tan sencillas le pueden servir como un respiro a todos los niños, niñas y adolescentes. También mencionaban la parte de las noticias. Creo que si a los niños se les diera una explicación a su lenguaje de cómo es lo que se está viviendo, qué es lo que está pasando, creo que les ayudaría mucho a que no se sintieran con ese estrés o con esa saturación de información, porque ya sería como más amigable para ellos. Y no recuerdo ahorita alguna, pero si no, ahorita las vuelvo a leer y ya se los comparto. Muchísimas gracias, Carla. Fernando, te perdimos hace rato, te quedaste congelado con los brazos arriba. Te escuchamos ahora. Gracias. Pues redondeo nada más los 3 puntos que quería decir de ciertas preocupaciones. Son las preocupaciones que yo genero y qué tanto estorbo o no estorbo. Entonces no puedo cuidar a mis amores, ¿no? Y entonces no puedo hacer que mi papá deje de ir a trabajar, que mi mamá deje de estar en contacto con las cosas contaminadas, no puedo hacer que mi abuelito no esté en riesgo, no puedo cuidar a mis compañeros. Y un tercer punto, y si se van y no regresan, y esto tanto en las muertes por confinamiento a distancia o cuando sale de casa a hacer compras y demás. Estas 3 preguntas son, creo, las que yo he estado encontrando que más constantemente aparecen en niñas, niños, adolescentes, y que, como Carla magistralmente lo dijo, lo voy a retomar, pues es bien difícil que como adultos, adultas, si no hemos estado acompañando a lo largo de la vida de nuestros hijos, de repente en el periodo de confinamiento nos convirtamos en superhéroes y ahora ya confíen por completo en nosotros. Entonces es algo que se va tejiendo a lo largo de toda la vida, y este es un momento que, pues, desde la crisis nos da oportunidades para reconfigurar, reescribir, reestablecer, generar resiliencia en un momento de crisis tan fuerte. Y creo que esto que estaba mencionando a mí me da pie para hablar de 5 puntos que creo que son el preludio específico de papás y mamás de lo que necesitamos trabajar en, y bueno, maestras, maestros y todas las personas adultas que estamos siendo cuidadoras, cuidadores y acompañantes de niñas, niñas y personas jóvenes. Son 5 puntos específicos. 1, cuídate a ti mismo, cuídate a ti misma. Si tú no estás bien emocionalmente, cuando el niño, cuando la niña se acerque a ti
sin estar bien emocionalmente, en vez de ayudarle a sanar, pues le vas a contagiar tu preocupación, tu estrés, y entonces va a ser caldo de cultivo para algo mayor. Entonces, lo primero y fundamental es cuídate a ti misma, cuídate a ti mismo, atiéndete, y eso me lleva al segundo punto. Date tiempo para procesar tus emociones. A lo mejor en esta vorágine, en esta urgencia, queremos dar respuesta inmediatamente a todo. Se vale, como bien decía Freddy hace rato, hacer una pausa y decir, híjole, te contesto en 5 minutos, déjame lo pienso bien. O, oye, necesito un ratito en lo que pienso cómo acompañarte a responder esto, ¿me das chance? Y en ese segundo punto de darme tiempo, en lugar desde la urgencia de querer responder, pues se activa el punto número 3, que diría yo como preludio, que es acércate a tus redes de apoyo. Si tú como adulto, como adulta, no sabes qué hacer, contáctate, manda un chat, únete al webinar, escríbele a las y los profesionales, pero ojo, mucho ojo, dirían por ahí en el milenio pasado, pues también que sea a personas profesionales, porque hay un montón de personas que a río revuelto, ganancia de pescadores, están ofreciendo un montón de cursos, de webinars y de etcétera, tratando de ganar adeptos, fans y dinero, sin saber exactamente qué es lo que se está haciendo, y muchas y las más de las veces, además, sin perspectiva de derechos de la infancia. Entonces, es importante que se acerquen a profesionales y especialistas que no solamente estén formadas y formados en términos profesionales, sino que además estén cualificados, es decir, tengan la posibilidad emocional y estructural para sostener el acompañamiento a ti que estás trabajando en cualquiera del ámbito que estás, ¿no? Porque además se necesitan cosas distintas para acompañar en el día a día a tus hijos en casa que para ser docente acompañando a estudiantes a través de la red y poder identificar cosas específicas a través de la pantalla, etcétera. Y punto 4, mantén un lugar seguro. Y al decir mantén un lugar seguro, nos referimos a que tu casa sea un lugar lo más seguro posible en términos de los cuidados de sanitización, de protocolos de higiene, de seguridad, en la medida de todas las posibilidades que estén a tu alcance, pero además también que esté estructurado en tiempos, hábitos y ciertas rutinas que le ayuden a la mente a pensar y a saber que hay un orden, que hay ciertas certezas, que sé que después de esto sigue aquello y no que esté en la eterna incertidumbre de qué va a pasar más al rato. Y el quinto y último punto que yo diría como preludio general, como preparación para adultos que acompañamos, es permite que haya espacios vacíos. Deja de buscar que todo el tiempo estén haciendo algo, que todo el tiempo estén aprendiendo algo, que todo el tiempo estén visitando algún museo virtual en Fernando, te estamos perdiendo, bueno, la señal que todo el mundo estamos padeciendo con las conexiones a Internet. Bueno, ¿les parece? Vamos a dar lectura a las otras preguntas que hay por aquí para pedir a Freddy, Carla, y ahora que regrese Fernando, ir redondeando. Edith nos pregunta, ¿cuál sería la estrategia para orientar a los niños con discapacidad? Gracias, Edith Domínguez. Isela López, ¿cómo se debe hacer la atención, cómo se debe hacer la atención de las emociones? ¿Mediante qué estrategias debemos utilizar los padres y cómo las reforzarán los docentes? Tania Morales, pregunta, ¿cómo abordar ataques de ansiedad en el momento cuando está sucediendo con una persona adolescente? ¿Cómo abordar? Y esto es súper importante, Carla, digo, y te lo pregunto directamente porque eres una persona joven, ¿cómo abordar la idea de no futuro? Adolescentes por entrar a la universidad y la inseguridad por el acceso a la universidad, o incluso pensemos de secundaria, bachillerato. Gracias, Tania Morales, de la Asociación por Infancias Transgénero. Raquel Cadena, saludos de Bolivia, de la Fundación Munasim Culaquita, si no me equivoqué, disculpa. Pregunta, ¿cómo trabajar los primeros auxilios psicológicos con niñas, niñas y adolescentes migrantes? Si hay un énfasis, Fernando, Freddy, con niñas migrantes. ¿Qué herramientas puedo utilizar con una persona adolescente de 16 años a quien cuida desde hace 3 años y no logra que concluya las tareas en el colegio? Son tantas en Guatemala. Ya lo dijeron, tranquilos, tranquilas, no es la prioridad las tareas, pero ahora reforzaremos. Adelanto una locura que andamos por acá moviendo varios y varias, de plantear que todos los niños, niñas y adolescentes en América Latina sean aprobados en automático
porque la vivencia de esta pandemia ya dejó muchas enseñanzas que tienen que ser evaluadas de manera positiva y que no es justo de ninguna manera evaluar una clase, una currícula presencial con métodos virtuales. Y eso ya de entrada es una desventaja, considerando además que la mayor parte de la población no tiene acceso a computadoras, a internet. Entonces, bueno, esos son temas que estaremos debatiendo, pero valdría la pena considerarlo. Benita Sánchez dice, en mi estado, por medio del gobierno, se abrió una plataforma de psicólogos para brindar auxilios psicológicos derivados de esta pandemia, pero considero que es una herramienta, pero que no es del todo utilizada por miedo a qué puede suceder. ¿Qué opinan al respecto sobre este acompañamiento virtual? Entiendo. Antonio López, ¿cómo se recupera el acercamiento que se ha perdido por parte del niño y del joven? Muy importante esto que ya apuntaba también Fernando, no es mágico. Si no lo hacías antes, no es que ahora te va a salir súper bien, pero creo que hay que empezar, hay que retomar. Teresa Villaseñor, ¿cómo preguntarles qué terapias recomiendan para niños y niñas en edad preescolar para el manejo de estrés por confinamiento? Lorena Medina, ¿qué estrategias puedo utilizar para hablar a los niños acerca de la muerte o el duelo? Tania Loredo, ¿podría brindar puntos específicos dirigidos a niños y niñas y adolescentes sobre qué podrían hacer cuando sienten estrés? Recomendaciones concretas. Si tenemos a un niño o una niña frente a nosotros con estrés, ¿qué les recomendamos? Bueno, vamos a retomar esto que sugiere Tania Loredo de hacer infografías. Colegas, tenemos muchísimas preguntas, agradecemos, no nos va a dar la vida para poder escuchar a todas y si les parece, podemos abrir el micrófono brevemente para escuchar a varios de ustedes que tienen las manitas alzadas. Lo único que les agradeceríamos es que sean súper breves, por favor, con sus preguntas. Tenemos poco tiempo y muchas personas participantes y queremos agradecer a Carla, a Freddy y a Fernando que están acá y pues aprovechemos al máximo el tiempo. ¿Podríamos abrir el micrófono a Berta, por favor? Y si se prepara María Fernanda con su pregunta, te escuchamos. Berta, por favor. Berta. María Fernanda, ¿te preparas? Si pudieras tú abrir el micrófono. Quien lo abra primero, por favor, Berta o María Fernanda, les escuchamos, por favor. No sé si somos nosotros o ustedes tienen que abrir su micrófono. Nos ayudan a ver ahí. 12 horas. Christopher Ibero. Karime, quizás. Ya tienen abierto, solamente tienen que abrir ella su micro. Ya. Berta, en la parte inferior Claro, de la sí. izquierda, ya, ahí te ya escuchamos. Ya, muy buenas tardes. Los estoy saludando desde León, Guanajuato, México. Y bueno, mi pregunta es básicamente en la situación de las adicciones en adolescentes, en personas muy jóvenes. ¿Cómo manejar, cómo enfrentar esta situación de COVID ante el uso de tóxicos, de sustancias? Gracias por tu planteo. Sí. Gracias. Ahora lo incorporamos y si pudieras abrir tu micrófono, María Fernanda, ¿te escuchamos? Karime, ¿te puedes preparar? Y Aura Pineda, por favor. Cristian, y abra su micrófono y les escuchamos, por favor. En la parte inferior del lado izquierdo tienen su icono de micrófono, lo tienen que abrir ustedes. Muy bien, mi nombre es Karime, ¿me escuchan? Bienvenida, te escuchamos, Karime, por favor. Muy bien. Sí, yo estoy muy preocupada porque muchos de los alumnos de mi escuela tienen algunos principios de ansiedad. Les preocupa que sus papás se queden sin trabajo, cuándo vamos a regresar, pero a distancia es muy difícil escuchar, empatizar con ellos. ¿Qué podría yo hacer ahorita a distancia para apoyarlas? Gracias, Karime. Bueno, como no vamos a poder atender todas las preguntas que agradecemos nos están colocando en el chat, nos comprometemos en el correo que ustedes nos hicieron llegar devolverles materiales e información y les pedimos que con el hashtag Niñez Primero y el hashtag Tejiendo Redes Infancia busquen en sus redes sociales, Facebook, Twitter o en cualquier navegador de internet y van a estar encontrando información y les estaremos compartiendo otros webinars o documentos. Tenemos un chat específico para recibir información que les animamos se puedan suscribir, un chat para WhatsApp
pueden ustedes suscribirse ahí y les estaremos enviando también por este canal información para las preguntas que nos han hecho sobre primeros auxilios psicológicos y cosas muy concretas para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Escuchamos, sí, María, que faltaba de hablar María Fernanda o Aura, si pueden abrirlo, Cristian, y vamos entonces, Fernando, Cristo, Freddy y Carla, con ustedes para ir cerrando este conversatorio. Hay muchas preguntas y sería fantástico pues las que logremos contestar. Los que tienen la posibilidad de abrir su micrófono en la parte inferior del lado izquierdo, Aura, Cristian, Luis, por favor, nosotros ya lo abrimos, ahora depende de ustedes en su aplicación. Parte inferior del lado izquierdo tienen ahí como una especie de micrófono. Hay que activarlo. No sé, bueno, si les parece, Freddy y Carla y Fernando, hay muchas preguntas, cosas muy concretas que nos están pidiendo hacer. Se habló de un ABC, se habló también de exactamente qué hago con los niños y niñas que están en un momento de crisis. La maestra Karime nos plantea un tema importante en términos de los alumnos y alumnos con toda la incertidumbre, esto que plantean por ahí muy duro del no futuro. Les escuchamos. ¿Quieres empezar tú, Carla? Sí. Pues bueno, yo tengo 18 años, estoy en sexto semestre y la verdad esta pregunta sí me llega mucho, se me hace muy personal porque pues es una realidad, ¿no? Todos mis compañeros empezaron con un conflicto de la universidad, se pospusieron fechas, el traslado pues obviamente ya no es el mismo, entonces sí es un problema lo que generó que muchos de mis amigos tuvieran estrés, depresión, ansiedad, porque era la presión de papás, de que ya sacaste ficha y hiciste esto, tienes que seguir estudiando, no puedes dejar, ahora que estás en cuarentena, todo el día tienes que estar estudiando, ¿no? Entonces sí es muy preocupante y también porque pues, las universidades también se encuentran con esta situación en donde están cambiando fechas y todo esto, y pues hace que sea muy difícil entablar el diálogo con tus papás y explicarles como el proceso que están viviendo las universidades y el proceso que te están pidiendo, es como entrar en conflicto. Y también quería responder, había algo que decían de cómo trabajar con niños de preescolar y también, no sé quién comentaba algo de que una alumna de 16 años, creo que en este momento es cuando más tienes que ser creativo. Ayer yo estaba con mi sobrino que tiene 4 años, está en el kinder, y él no quería hacer su tarea, en verdad no quería porque ya estaba harto de la escuela, extrañaba a sus amigos, solo quería jugar. Entonces, yo lo que hice fue buscar dinámicas de cómo hacer que pudiera resolver la tarea sin la necesidad de decirle que es una tarea. Entonces, creo que hay muchísima información en donde pueden conseguir dinámicas o actividades para ellos que no sea tal cual el decirles que lo tienen que hacer o buscar como incentivos para que sea como más fácil y que puedan pues seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Carla. Y nos quedamos con este tema del no futuro para próximos diálogos que tenemos con personas adolescentes, quienes estarán seguramente compartiendo también. Y me gustaría dejarlo también, Carla, para después en tu conclusión final, cómo ustedes pueden ser parte de este futuro. O sea, es decir, las condiciones apuntan a un no futuro, pero claramente la humanidad nunca se ha detenido frente a ello, ¿no? Entonces, ustedes son ahora, digamos, de alguna manera quienes están en esta dinámica. Fernando, te escuchamos y si crees que comienza a fallar la transmisión, puedes cerrar tu video para que escuchemos tu audio. Esa será una alternativa técnica. Te escuchamos, Fernando. Buenísimo, gracias por la recomendación. Pues quisiera más bien una idea y cerrando lo que estaba diciendo y pedir que se transmita el video de René. Y la idea es, hemos visto muchas veces en redes sociales últimamente la cantidad de animales que están saliendo a pasear a las ciudades, a los distintos espacios y cómo cuando le damos una pausa a la naturaleza, esta se regenera y esta empieza a reverdecer y empieza a generar vida de maneras más libres, más saludables nuevamente. Lo mismo pasa con nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central necesita espacios y necesita que demos 2 pasitos hacia atrás
y dejemos de estarle exigiendo todo el tiempo. Una de las cosas fundamentales para la resiliencia es hacer los tiempos para que las personas puedan generar este disfrute de su situación o para vivir la situación con todo el dolor sin que se esté cargando de muchos estresores. Y quisiera compartir de René, 16 años, que nos comparte también algunas ideas hacer o cómo hacer, sobre todo en casos específicos de ansiedad. Gracias, Fernando. Colocamos entonces el video, ¿verdad? Vamos a escuchar. ¿No escuchamos? Y reducir un poco la imagen si se puede, porque está muy así es, muy cerca está hecha para cuidar la privacidad de la adolescente. Christopher, pero ¿y la repetimos, porfis? ¿Lo regresamos? Es de ansiedad. Y un poquito más de volumen si fuera posible. Hola, mi nombre es René, tengo 16 años y vivo en Playa del Carmen. Me pidieron que hiciera este video donde hablara un poco de cómo he estado yo pasando mi cuarentena y cómo he estado sobrellevando todo esto. Y bueno, quiero decir que no fue nada fácil. Me he sentido muy mal últimamente porque he tenido varios ataques de ansiedad y de pánico. Y bueno, primero quiero empezar un poco hablando de mis ataques de ansiedad. Bueno, pues en un ataque de pánico sientes que mueres, literal, eso es todo. Es una sensación muy fea, como de un terrible miedo del cual quieres escapar y no sabes cómo. Y sientes como esa desconexión de tu realidad. Y se siente peor cuando te está pasando en estas situaciones porque no hay nada que puedas hacer. Por ejemplo, a mí me daba pánico que yo tuviera el virus, me daba pánico que, como decían, que empezaran a meterse a robar porque ya no había dónde sacar el dinero, o que se expandiera más la cuarentena. Todo esto me hacía entrar mucho en pánico. Y bueno, ciertamente no es algo que se pueda controlar tan fácil, y lo peor de todo es que muchas veces las personas que están a tu alrededor no entienden que tienes esa crisis, y pues no entienden cómo te sientes tú. Entonces, hace unos días hice una publicación en Facebook que decía algo así como que la pánico podía generarte los síntomas del coronavirus. Y bueno, yo después lo compartí y vi que varias personas pues lo tomaron como de risa. Y bueno, claramente no soy la única a la que le pasa esto. Sin embargo, pues muchas personas van a pensar que, bueno, cuando yo se los explicaba a mi mamá o así, me decían que yo estaba mal, que estaba loca y así. Y bueno, yo creo que es una sensación muy fea, es todo generado por ansiedad, pánico, y pues nuestra propia mente nos crea esos síntomas que no deberíamos de tener. Sinceramente me costó mucho como que pues dejar de pensar eso, y todo esto pasó cuando yo realicé la magnitud que tenían mis pensamientos, o sea, porque cualquier pensamiento puede lograr muchas cosas. Puede cambiar tu estado de ánimo de un segundo al otro, o puede crearte síntomas como los que yo pensé que yo tenía. Y pues nada, yo creo que lo que me sirvió fue darme cuenta que cada pensamiento que yo tenía era importante, era magnífico. Y creo que si de verdad nos diéramos cuenta del impacto que tienen estos pensamientos en nosotros, dejaríamos de estar pensando tantas cosas negativas. Y bueno, eso en parte ayudó. Me ayudó igual pensar todo el tiempo positivamente. Yo no suelo ser una persona positiva, soy la persona más negativa que puede existir, pero yo la verdad me sentía muy cansada ya de despertar cada día con ansiedad, en estar temblando, sintiendo mucho miedo todo el tiempo, porque sé que esto va a durar más y pues no podía seguir así. Así que lo único que queda es mejorar por ti mismo. Es difícil cuando nadie a tu alrededor lo entiende, pero siempre van a haber personas
a las que tú puedas confiar y hablar con ellas. Sí, te sirve bastante que estés hablando con alguien con el que tú confíes y con el que tú puedas platicarle cómo te sientes y así. Alguien como que te ayude a aterrizar. Otra cosa que pues mi psicólogo me había dicho que hiciera y que me funcionó mucho fue hacer como que una lista de las cosas que yo puedo y las cosas que no puedo manejar. Por ejemplo, todo esto que está pasando afuera, pues es algo que no está en mis manos y es algo que yo no puedo controlar. Creo que en esa parte pues se basa mi ansiedad, el hecho de que no pueda controlar nada de lo que me rodea, pero lo que sí puedo controlar es pues yo misma, puedo controlar mis actividades, puedo controlar lo que pienso, cualquier cosa. Entonces yo creo que ahorita lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros mismos, porque aunque querramos, no podemos hacer nada por lo que está pasando allá afuera, hay que quedarnos en nuestras casas. También creo que es importante que se alejen de las noticias. Digo, está bien ser conscientes, más no te sirve de nada tener ese miedo. Y pues, como ya había dicho, aunque estés consciente o no de lo que está pasando, no puedes hacer nada más que quedarte en tu casa y pues nada, acostumbrarte. Creo que muchos están pensando que a nosotros los adolescentes los únicos preocupan. Fernando, ¿nos quisieras complementar algún comentario con este testimonio de esta adolescente? Muchísimas gracias, por favor, le compartes nuestro agradecimiento. Y bueno, como el video no estaba cortado, mal tomado, sino es una forma de proteger su identidad. Te escuchamos, Fernando. Gracias. Pues solamente agradecerle a ella. Ella no pudo estar con nosotros el día de hoy porque está en clases. Entonces, pues justo nos pidió que transmitiéramos esto que comparte ella de viva voz, de vivo corazón. Y más bien quisiera darle pie a Freddy, yo ya hablé un ratote, para que a lo mejor él un poco incluso reflexionando desde esto que nos comparten en video, pueden ser algunos elementos básicos del ABC, de los primeros auxilios psicológicos y a lo mejor cómo incluso se ven reflejados ya en su práctica, ¿no? Sí, te escuchamos, Freddy. Quisiera solamente retomar uno de los temas. Hay muchas preguntas a quienes nos ha hecho, agradecemos. Ofrecemos disculpas que no logramos responder aquí a todas, pero uno de los temas que están relevando en las preguntas es que en algunos países se está discutiendo la conveniencia o no de que se permita a los niños salir por un corto tiempo a la calle. Algunos dicen que es necesario, otros que es exponerlos. ¿Qué se recomienda? Porque en este ABC valdría la pena sí considerarlo. Ha sido un fuerte debate en Europa. España acaba de flexibilizar las medidas y precisamente este 27 ya los niños y niñas pueden salir digamos, a hacer pequeños paseos. Y aquí la paradoja es que en España pueden salir las mascotas todas las veces que quieran, pero niños y niñas no pueden salir, ¿no? Entonces es una cosa realmente grave que amerita no solamente debate, sino recordar los derechos de niños y niñas. Freddy, te escuchamos, por favor. Freddy, tienes que abrir tu micrófono. No sé si te quedas congelado o no nos escuchas. Freddy, vale. No sé si Carla. Ya, te escuchamos ahora sí, Freddy, por favor. Así es, bien. Bueno, un poco responder a dos preguntas que se planteaban de manera fundamental. La pandemia, que si niños y adolescentes es recomendable que estén viendo noticias de manera constante. Les voy a comentar un poco en los términos personales. Tengo pues más de 10 años trabajando en situaciones de críticas, de intervención en crisis. Ha habido, por ejemplo, víctimas de violencia extrema, secuestro, tortura. Pronto se escuchan historias muy graves, muy lamentables
Yo tengo un equipo de respaldo en el cual hago supervisión de mi propia condición personal y emocional. Tengo entrenamiento de mucho tiempo en intervención en crisis, en psicología de emergencias, desastres y otras cuestiones de valoración psicológica de la tortura, en fin. Y aún así me sigue siendo complicado el escuchar historias. Necesito estar acudiendo constantemente a hacer una descarga por mi salud mental, una higiene mental. Entonces, imaginemos niñas y niños que están viéndose expuestos a esto de manera constante y que no tienen ese soporte o esa fortaleza. Es muy delicado. Mi recomendación en particular es que no estén exponiendo a niñas, niños y adolescentes, y nosotros como adultos tampoco nos estemos sobreexponiendo a esta información. Acudamos a las fuentes oficiales a escuchar o a ver o leer una vez al día, solamente para verificar cuáles son las recomendaciones, cuál es la actualización en cuanto a lo que tenemos que hacer. A final de cuentas, como en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en la familia, con la pareja, con el trabajo, en fin, con cualquier otra actividad, no necesitamos tener la información actualizada de cuántos fallecidos hay del día de ayer para hoy, que si está elevándose la curva, que si se está acelerando. Eso solamente nos genera mucha más ansiedad y mucho más estrés. Así es que la recomendación es a que alejen a niñas y niños de la sobreexposición a esta información, porque ya nos lo comentaban por ahí en algún momento también, hay niñas y niños que ya no quieren saber absolutamente nada de esto y que desafortunadamente al prender el televisor estamos siendo bombardeados con información. Es necesario recordarnos que hay que lavarnos las manos, que hay que mantener distancia, que hay que mantenernos dentro de casa, que hay muchas cosas que hacer por mantenernos a salvo de esta pandemia. Sin embargo, también es importante que no solo que lo recordemos, sino también que dejemos un rato en pausa. Y como mencionaba Fernando, si estamos en un lugar seguro, donde nuestro lugar de confinamiento puede o no ser la casa, pero nuestro lugar de confinamiento nos brinda esta sensación de seguridad, pues entonces mantenernos así y no dejar que se infiltre tampoco tanto la información exagerada. Y por supuesto, alejarnos de información sensacionalista. Yo prácticamente podría decirles que si tenemos información sensacionalista, automáticamente estaremos hablando de información falsa. Prácticamente puedo asegurarlo. Entonces, alejémonos de eso. Y a eso se refiere la infodemia, que es una saturación de información que está generando un malestar generalizado. Cualquier persona con la que tengamos contacto en la actualidad, ya sea vía telefónica, una videoconferencia, por chat, por como sea, todos van a hacer comentarios específicos acerca de COVID-19 y pues obviamente nos vamos a saturar. A eso se refiere infodemia. Y bueno, un poco tratando de responder a infinidad de preguntas más o menos que van en los mismos términos en cuanto a cómo manejar, cómo atender desde los auxilios psicológicos esta situación con niñas, niños y adolescentes. Bueno, primero, ya Carla nos expresaba un poquito cómo hablar con los niños, dice hablar a su nivel. Pero bueno, la pregunta es ¿cómo es hablar a su nivel? Muchas veces podemos pensar que no tienen un lenguaje elaborado, que no entienden algunos conceptos. En fin, mejor salgamos de equivocaciones y dudas e invirtamos el orden de la atención. Primero hay que preguntarles qué entienden. ¿Sí? Cuando no sabemos, cuando no entendemos algo, ya lo decíamos, nos genera ansiedad. Entonces, preguntarle en sus propias palabras qué saben de esta situación, qué creen, por qué estamos en casa, por qué no puedes salir, por qué no estás yendo a la escuela, por qué hay que lavarnos las manos, por qué mantener distancia, en fin, por qué está sucediendo esto, ¿qué crees? Es decir, hablar en sus propias palabras. En lugar de empezar a explicarles con todo un discurso elaborado, científico, según las últimas investigaciones, lo que se indica, lo que se dice en la revista Nature, no sé, mejor vayamos directamente a preguntarles a ellos qué creen, qué piensan y cómo se sienten al respecto, y a partir de esas propias palabras entonces podemos empezar a hablar y explicarles en términos muy sencillos. Entonces, eso sería, digamos, en principio de cuentas, el cómo podernos aproximar. Ese sería el primer contacto con niñas y niños, con nuestros hijos, con alumnas, alumnos, en fin.
el preguntarles cómo se sienten, qué están pasando y explorar sus fantasías. Muchas ocasiones lo que sucede es que se tienen ideas erróneas, se tienen ideas exageradas o se tienen ideas completamente realistas y nosotros podemos considerar que no es lo más adecuado. Entonces, explicarles desde palabras muy sencillas qué es lo que realmente está sucediendo. Es una enfermedad de la cual no conocemos actualmente cuáles son sus magnitudes. Está afectando mucho, sí, pero el elemento de seguridad es que mientras nos mantengamos la mayor parte del tiempo en casa y que cumplamos con las indicaciones de bioseguridad, que es mantener la higiene, en fin, y la distancia, eso sería como lo más importante o lo más fácil de realizar. Y bueno, en este sentido es atendiendo a las preguntas de cómo brindar los auxilios psicológicos, primero qué está pasando y después aquí viene una modificación desde mi perspectiva. El auxilios psicológicos sí es final el hacer la búsqueda de opciones, es a través de una pregunta, el qué vas a hacer al respecto de esta situación. En este caso, mi recomendación de auxilios psicológicos para niñas, niños y adolescentes es no preguntarles qué va a hacer. Efectivamente, ya se habló de que tenemos dificultades en el futuro, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, en lugar de decirles qué vas a hacer hacia el futuro, plantearles qué estamos haciendo en el presente. Nos estamos cuidando, a mí me interesa lo que tú piensas, me importa tus preocupaciones, también descargarle de responsabilidades, porque muchas ocasiones cuando preguntamos a un adulto qué vas a hacer, pues es regresarle la responsabilidad de salir de su propia condición emocional. Y en este caso más bien es retirarles el peso o la carga de cosas que no les corresponden. Por ejemplo, cuestiones económicas a niñas, niños y adolescentes no les corresponde atenderlos. No les corresponde hacerse cargo de la salud de otros familiares, por ejemplo. Entonces, hacerle mención de esto, que vamos a vivir o a atender la circunstancia desde una perspectiva en la que yo como adulto soy quien asumo las responsabilidades necesarias y además te escucho. Digamos, ese sería no un ABC, pero sí un principio. Preguntar qué piensa o qué cree al respecto, cómo se siente y mostrarle cómo es que estamos resolviendo la situación o cómo la estamos enfrentando de manera positiva. Ese para mí sería una inducción del ABC. Obviamente los auxilios psicológicos implican mucho más y como ya mencionaba Juan Martín, creo que los tiempos nos van a empezar a apretar. Para el cierre voy a dejarles la explicación de cómo identificar cuando se necesita ya la atención de un profesional en la intervención en crisis, ya sea en un segundo nivel, es decir, una terapia psicológica o una asesoría psicológica, o incluso por allá hay una pregunta de cómo identificar cuando se requiere ya la intervención psiquiátrica. Eso lo voy a dejar para el cierre, pero también son puntos muy directos, muy sencillos para identificar cuando rebasa mis capacidades como primer interviniente, es decir, como padre, madre, tutor o maestro, y cuando ya es necesario atender desde otra perspectiva. Gracias. Sí, gracias, Freddy. Agradecemos muchísimo esto. Ahora vamos a cerrar con precisamente este tema. Recordemos que estamos hablando de primeros auxilios. Es para la emergencia, para el momento, pasando cierto grado de riesgo para el niño, niña, adolescente, pasando cierto límite de capacidad que hay que reconocer que podamos tener como persona adulta frente al momento, hay que recurrir a profesionales. Entonces, aquí es súper importante, ahora lo vamos acotando. Me gustaría para ir cerrando, Fernando, Carla, si nos pudieran ayudar a dar como un mensaje, un llamado de acción concreto a las familias, a los maestros, maestras, que están ahora mismo en interacción con niños y niñas estresados, ansiosos, llenos de no futuro. ¿Cómo les diría, Carla, pues a estas personas adultas, qué tienen que hacer puntualmente en este momento? Sí, yo creo que lo primero sería el decirles que pues todo pasará, ¿no? Que ahorita
se den ese tiempo para hacer aquellas cosas que antes decían que no tenían el tiempo, el conectar lazos con la familia antes de dar un paso más grande, creo que es muy importante. También yo creo que lo que me da pie para pensar que hay un futuro es ver los rostros de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que siguen queriendo informarse, que siguen queriendo hacer cosas nuevas, a no quedarse como en lo negativo de esta situación, sino a buscar más allá y sacarle provecho a todo esto y sin recaer, ¿no? Que a pesar de que pues pudieron tener algunas crisis o todo esto, pero que aún así creen que todo esto puede llegar a mejor y que se portan de una actitud positiva. Gracias, muchas gracias, Carla. Efectivamente, esto algún momento será recuerdo y, por supuesto, aprendizaje. Fernando, ¿cómo cerrarías? ¿Qué llamado harías a las personas adultas, a profesores, maestras que pues están aquí con muchas preguntas? Y aprovecho para preguntarle a Freddy y a Fernando si hay posibilidad de dejar sus datos de contacto para que les puedan dar seguimiento y preguntar de forma directa en sus sitios o demás. Y bueno, por supuesto, Carla, si tú quisieras también dejarlo ahí, ¿no? Están, digamos, en la posibilidad. Pero te escuchamos, Fernando, y cerramos con Freddy. Gracias. Pues como ya se ha dicho mucho, esto es algo sin precedentes en muchos niveles, tanto por el hecho de que hay internet, ya eso simple y sencillamente es un game changer, ¿no? Cambia el juego por completo, y porque al mismo tiempo todo el mundo estamos viviendo lo mismo, en diversos escenarios, en diversas intensidades, pero a final de cuentas todos y todas a nivel mundial estamos viviendo una pandemia, todas y todos estamos viviendo un cambio en las estructuras, y a lo mejor si yo tengo ciertos privilegios o lujos que me hacen tener un poco más de seguridad que otras personas no, pues hasta estoy cambiando yo mis situaciones porque esas otras personas ya no están tan cerca como en otras ocasiones. Todas y todos estamos cambiando. Y entonces desde ese cambio de todas y todos, pues también quisiera decir que nadie tiene la receta secreta, ¿no? Nadie tiene la fórmula perfecta y nadie sabe exactamente cómo pasar esto. Y necesitamos confiar y legitimar las formas que cada quien estamos aprendiendo y adaptando y practicando a lo largo de este periodo para salir adelante de esto. Porque he visto por ahí, por ejemplo, que hay algunas gráficas sobre la curva del duelo y que primero es el shock y luego la negación y luego la ira. La bronca aquí es que no estamos teniendo un solo duelo, sino que de manera constante estamos teniendo pequeños duelos, porque el día de hoy no me pude ir a comprar mi pastelito, porque el día de mañana no pude ir a la fiesta de no sé quién, porque en distintos momentos estoy teniendo distintas pérdidas y me voy dando cuenta de estas pérdidas conforme van pasando los días y conforme voy avanzando. Entonces, no es un solo duelo, no es un solo momento, no es un solo impacto emocional, es algo que está pasando de manera constante en distintos niveles y cada quien está haciendo lo mejor que puede. No hay esfuerzos pequeños. Y lo más humano, creo yo, que podemos hacer es reconocer la humanidad compartida, reconocer que necesitamos reconectar con nuestras redes de apoyo, como bien lo dijo Carla, que necesitamos darle espacio a nuestras emociones, que necesitamos recalibrar parte de la información que nos llega, pero además aquella que tenemos para no darle total creencia a todos los pensamientos que nos llegan ni a todas las imágenes que nos llegan, y sobre todo, a lo mejor más que estarnos centrando en el futuro, como bien lo dijo Freddy, es centrarnos en lo que ahorita está bajo mi control y tener claro hasta dónde sí puedo avanzar y hasta dónde no. Me gusta mucho utilizar esta analogía del carro en la noche, en carretera. Si tú manejas o si tú has ido alguna vez en algún carro en carretera en la noche, pues los faros te alcanzan a alumbrar unos 80, 100 metros más adelante. Y no sabes qué hay más allá de esos 100 metros hasta que avanzas 5 metros y entonces ves los siguientes. Y conforme vas avanzando, vas viendo lo que se va alumbrando. Aunque tengas más o menos claro a dónde vas a llegar, no sabes exactamente qué te vas a encontrar en el camino. Y creo que es muy válido reconocer que conforme vamos avanzando, vamos a ir encontrando nueva información, vamos a ir desarrollando nuevas estrategias, vamos a ir desarrollando nuevas redes de apoyo y que podamos irlas aprovechando según cada momento, siempre con la visión del cuidado a uno mismo, a una misma y el cuidado de la comunidad. Porque si es resiliencia individual, no es resiliencia.
tenemos que salir adelante juntos, para construir resiliencia en comunidad verdaderamente. Muchísimas gracias, Fernando, por estas puntualizaciones. Queremos agradecer muchísimo a todas las personas que nos han estado acompañando, particularmente quienes estuvieron interactuando en Facebook. Lamentamos no haber podido leer todos sus comentarios. A Gilberto Cuñapa en Panamá, Diana Esther Martínez Cárdenas, Analía Ruggeri, Pedro Cabrera, Alejoche Mendoza, Rafa Vale, que nos saluda desde Bolivia, Ori. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Y bueno, vamos a cerrar con Freddy, recordándoles que el día de mañana se inicia el primer ciclo de diálogos interamericanos de la niñez con los gobiernos del continente, con organismos internacionales, por supuesto con organizaciones niños, niñas y adolescentes. Les esperamos, va a ser a las 10 de la mañana, les estaremos compartiendo ahora en la pantalla los horarios. Mañana escucharemos a gobiernos de la región cómo están afrontando el tema de salud en la pandemia. Así es que, bueno, nuevamente les reiteramos, si pueden acompañarnos. Todo esto está quedando en el perfil de Facebook de Tejiendo Redes Infancia y les invitamos a que se mantengan conversando en sus redes sociales usando el hashtag Niñez Primero y el hashtag Tejiendo Redes Infancia. Nuevamente, gracias a todas y a todos. Vamos cerrando con Freddy. Por favor, te escuchamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues para terminar un poquito lo que hemos estado ya platicando, lo que tanto Carla como Fernando han ido concretando, que me parece me parece muy valioso lo que nos han compartido desde su perspectiva. Bueno, atendiendo un poco a la preocupación de qué hacer o cómo atender esta circunstancia y sobre todo en qué momento pasar a un siguiente nivel, es decir, en qué momento ya necesitamos ayuda. Hay un término desde la psicología de emergencias y desastres que se llama triage y quiere decir una clasificación de qué es lo que yo puedo atender y la urgencia o la gravedad con la que la gravedad que presenta una sintomatología y la urgencia con la que necesito darle atención o buscar una canalización, una atención especializada. ¿Cómo identificarlo? De manera muy sencilla, porque el espacio no nos permite para más. A mí me gustaría que en otro momento podamos compartir un poco más esta temática, pero primero, si hay un cambio general identificable en el comportamiento, en las actitudes o en el estado de ánimo de niñas, niños, adolescentes, si lo podemos identificar, es hora de acercarnos a ellos, como ya habíamos preguntar qué sucede, cómo se sienten y darles una retroalimentación acerca de lo que estamos viviendo actualmente y qué es lo que estamos haciendo ahora. Pero además, si rebasa estas circunstancias y ya vemos que hay una modificación muy general o muy crítica en su comportamiento o en algunas situaciones en particular, entonces es tiempo de comenzar a buscar atención especializada. ¿Cuáles son los principales indicadores? Primero, cuando identificamos terrores nocturnos, por ejemplo, es decir, que hay pesadillas, hay dificultades para dormir, hay una alteración en el sueño y esto quiere decir o que necesitan dormir demasiado o que no pueden conciliar el sueño durante varios periodos que impliquen varios días, más de 3, 4 días sin que se pueda conciliar el sueño de manera general, entonces ya es un indicador. Y también es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones ahora se está viviendo ante esta circunstancia una variación en los ciclos circadianos, es decir, el ritmo del sueño y de la vigilia, es decir, estar despierto o estar dormido, se ve alterado. Eso es hasta cierto punto normal o esperable en esta situación, pero cuando ya se hace crítico, ya lleva varios días sin poder conciliar el sueño por más de 2 o 3 horas, entonces ya es necesario buscar atención. Y bueno, todo lo que tenga que ver con trastornos en el sueño y terrores nocturnos. Otro es la enuresis, por ejemplo, niñas, niños que ya se espera en sus etapas de desarrollo, en sus edades que ya controlan esfínteres, que ya lo hacían previo a la circunstancia y que de pronto vuelven a orinarse en la cama, por ejemplo, vuelven a tener episodios de accidentes, entre comillas, en la noche. Es tiempo de empezar a buscar un profesional. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de expresar, no se está expresando y entonces no se tiene la posibilidad de manejar las emociones y por eso es que se da esta
llamada desde la perspectiva de la psicología una regresión, que es una alerta de que algo no está funcionando emocionalmente de la manera suficiente, que no se está teniendo la capacidad para controlarlo o manejarlo. El otro es el aislamiento o, lo contrario, el exceso de apego, es decir, o que ya no quieran estar en contacto con la familia, con las personas cercanas dentro de casa o el lugar de confinamiento, que se estén aislando, que no quieran tener contacto con nadie. Esa es una alerta y es necesario comenzar a buscar ayuda profesional. O, por lo contrario, que no puedan ya ni siquiera, por ejemplo, ir solos al baño, que no quieren dormir solos, que no pueden hacer actividades que generalmente hacían en su vida cotidiana de manera independiente o autónoma. Y otro factor importante a tener en cuenta es alguna alteración en la alimentación, es decir, que incrementen su necesidad por estar comiendo solo un tipo de alimentos, por ejemplo, exageradamente dulces, demasiados salados o demasiados picantes, por ejemplo, en fin, o que por lo contrario se pierde el apetito y necesiten estar constantemente, o más bien que constantemente se estén alejando de los alimentos, no quieren comer, no tienen apetito, o necesitan estar comiendo todo el día. Yo lo dejaría en esos rubros como los más importantes. Si notamos que algo no está funcionando o que está funcionando de manera inadecuada, que ha variado el comportamiento de niñas, niños, adolescentes, es momento de comenzar a buscar atención profesional, como ya lo mencionaba Fernando. Preguntaban qué hacer como cuestiones psiquiátricas, en fin, si algo no me checa y no sé qué es lo que está sucediendo, entonces busco atención profesional antes de pretender atenderla ya de manera directa o personal. Esas serían mis recomendaciones hasta el momento. Yo creo que el tema es bastante amplio y podemos abordar otros 3 o 4 episodios o capítulos, pero creo que por el momento sería como lo más puntual. Efectivamente, Freddy, vamos a tener que hacer otras sesiones, están todas y todos avisados. Carla, también para que te anotes, vamos a continuar con las reflexiones. Pues vamos a cerrar con la voz de una niña que pequeña, que nos va a dar un consejo de cierre. Por favor, si nos ayuda. No escuchamos el audio, Christopher, porfis. No lo escuchamos. Por favor, si lo repitiéramos. Bueno, queremos, a través de Fernando, una niña pequeña mandó un mensaje para poder cerrar este webinar. Esperemos que lo logremos. Y si no, pues Fernando nos lo platicará. Recordarles que mañana empezamos el primer ciclo de diálogos interamericanos por la niñez con los gobiernos del continente. Si les va, allá, vamos a ver. Si les va bien, qué bien. Si les va mal, pueden mejorar algo. Pero espero que estén bien y que les quede todo bien y ya. Bueno, si les queda algo mal, no está nada mal. Pueden aprender de sus errores. No hay mejor cierre que hizo esta pequeña. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, Carla, por tus aportes. Freddy, Fernando, ya nuestros colegas colocaron en el chat sus perfiles de Facebook para el contacto y les esperamos el próximo martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana Ciudad de México, 1 de la tarde Montevideo, Buenos Aires. Y bueno, a través del registro que ustedes han hecho les estaremos compartiendo información. Reiteramos la invitación a mantenerse en conversación en sus redes sociales utilizando el hashtag Niñez Primero, el hashtag Tejiendo Redes de Infancia, y ahí también van a encontrar materiales y ligas a documentos. Ya también colocaron la liga para poder sumarse al grupo de WhatsApp específico para recibir información verificada. Ahí estaremos compartiendo también información sobre esto y seguiremos teniendo webinars específicos sobre el acompañamiento de emergencia con carácter prioritario a nuestras emociones y riesgos en torno a la dinámica familiar en confinamiento. Muchísimas gracias. Pues guardemos los abrazos para ahora que podamos. Por ahora, fuertes abrazos virtuales. Cuídense mucho. Gracias a todas y todos por estar en Zoom y en Facebook. Gracias.